Hola, va. Ok, me llamo Ricardo, trabajo actualmente como consultor de CTI en Deloitte y como profesor en la Universidad Marista de Guadalajara. Actualmente cubro con las materias de lenguaje ensamblador y compiladores y también con seguridad informática. El tema que les traigo hoy es Weaponizing Innocent Algorithms o cómo convertir cualquier algoritmo que se les ocurra en un payload encoder para ofuscación. Vale. Entonces, partimos de que casi cualquier algoritmo se puede convertir en un encoder para ocultar un payload, ¿vale? Entonces, la agenda que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver primero qué es la ofuscación, qué son encoders, y vamos a ver cómo se armaron como encoders 4 algoritmos diferentes. Empezamos con conjetura de Collatz, que es algoritmo meramente matemático, matemática pura, igual la rutina de Caprecar y la conjetura de Goldbach, y finalmente cómo transformar pues bubble sort, el clásico que todos conocemos, en un payload encoder. Empezamos entonces con encoders. Un encoder es todo algoritmo que puede trasladar la información desde una representación X hacia otra diferente. Tenemos ejemplo, por ejemplo, de clave Morse o base 64 que pues tal cual pueden tomar un carácter en cualquier alfabeto y lo trasladan a una serie de puntos y líneas que pueden ser pues ahora sí como pulsos eléctricos o simplemente un número en otra base numérica. Y también tenemos la cuestión de la ofuscación, que es encubrir, oscurecer la información para dificultar que pueda ser comprendida a primera vista. El ejemplo que les dejo aquí creo que no se alcanza a ver muy bien, pero bueno, este es un fragmento de un comando que está oculto dentro de un fragmento del malware Orabot. Orabot es un loader y pues bueno, más mailer que está desarrollado completamente en PowerShell. Y este trae, por ejemplo, trae una cadena de texto que viene arroba, un número, arroba, otro número, ¿no? Entonces, estos cuadran con un alfabeto que también viene adicional, en el que, pues bueno, cada número que precede a una arroba, no, perdón, sucede a una arroba, está, pues bueno, relacionado con este alfabeto. Entonces, si él empieza del 1 al 9, digo, del 0 al 9 y va de la A a la Z, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, arroba 01, pues corresponde con el número 1, si dice arroba 10, pues corresponde con la A, arroba 11 con la B y así sucesivamente. Entonces, al decodificar esta información, por ejemplo, tenemos el comando que está ahí, que bueno, que sirve para descargar un siguiente stage también en PowerShell posterior, ¿no? Como ejemplo de aplicación de un encoder ofuscación. Entonces, dijo Tolkien a través de Gandalf que el mal no puede crear nada nuevo, sino solamente corromper lo que las fuerzas del bien ya han creado o inventado. Y en parte tiene razón, y lo vamos a aplicar un poquito de la frase de Tolkien aquí, porque si yo quiero corromper algo, un algoritmo, por ejemplo, ¿qué características tengo que buscar? ¿No? Entonces, lo que tengo que ver es las características naturales de este algoritmo o de este algo que yo quiero convertir en un encoder, ¿satisface las necesidades de la artimaña que quiero realizar? Tenemos, por ejemplo, los objetos más inocentes comunes que se les puedan ocurrir. Tenemos un cepillo de dientes, tenemos una cuchara. Que en el contexto correcto, en este caso, una prisión, por ejemplo, los podemos adaptar a, pues bueno, todo tipo de filero, arma, punzo cortante, ¿verdad? Por la necesidad. En este caso, por ejemplo, el cepillo de dientes, que es sólido, es afilable, pues se puede convertir en algo para picar a alguien. Entonces, en el caso de un algoritmo, las características que tenemos que buscar para realizar un encoder son dos. La primera, que debe de poder producir una representación para todos los valores del 0 al 255. ¿Por qué todos estos valores? Porque son los que son representables dentro de un byte, ¿va? Es lo que nos ajusta con 8 bits. La segunda es que debe de existir una correspondencia biunívoca entre los valores que entran en el algoritmo y los valores que salen, inputs y outputs. De acuerdo. Entonces, con estos dos podríamos empezar a trabajar ya. Así estaba yo hace más o menos 6 meses, sin poder dormir, scrolleando, en el doom scrolling absoluto, cuando me topé con este video de Veritasium, que pues bueno, hace referencia a el problema de las matemáticas que nadie puede resolver, la conjetura de Collatz, ¿va? Que de hecho lo consideraba uno de los algoritmos más peligrosos de las matemáticas, porque muchos matemáticos se perdieron tratando de resolver eso, de que se volvieron locos y nunca llegaron a la solución y no va a ser una perdedera de tiempo. Entonces, observando el patrón del gráfico que producía el algoritmo, de repente dije, esto quizá pueda servir para empezar a ocultar o codificar un payload. Entonces, este caballero de aquí, Lothar Collatz, enunció esta conjetura a partir de un algoritmo que se basa en la aplicación recursiva de estos pasos. Entonces, se introduce un número en el algoritmo y si este es divisible entre 2, o sea, es número par, entonces lo divide entre 2. Si es impar, entonces lo multiplica por 3, le suma 1. Entonces, supongamos que tenemos el 5 de entrada. Es impar, se multiplica y se suma 1. 16, par,
se divide, y así sucesivamente, hasta que nos topamos con que llega al 1. 1 nuevamente es impar, entonces tendríamos que aplicarle la regla de por 3 más 1. Pero resulta que nos regresa al 4, al 2, al 1 y tenemos aquí un bucle infinito. Entonces la conjetura de Collatz nos dice que todo número entero positivo al que se le aplica esta fórmula de manera recursiva va a terminar en este bucle que va del 4 al 1. ¿Va? Entonces aquí, ¿qué es lo que nos interesa de todo esto? Noté que cada número tiene una cantidad diferente de pasos para llegar al 1 aplicándole esto. Entonces, si podemos trasladar un número cualquiera a la cantidad de pasos que le toma, puedo codificarlo como tal. O sea, es una representación diferente de ese número al aplicarlo. Entonces, aquí aplicamos Test Driven Development, hacemos los tests primero y luego hacemos el código que pueda satisfacer esos tests. Entonces, hacemos la fórmula de Collatz, lo aplicamos todo en un arreglo de bytes, que se cheque ese array si cumple, si no cumple con las características que definimos, que nos dé todos los números diferentes y que cumpla con todos del 0 al 255. Y los resultados fueron los siguientes, y es que efectivamente es posible. O sea, para todo número existe un correspondiente que es completamente distinto. Entonces, cada número tiene una huella diferente a partir de la conjetura de Collatz. Entonces, esto nos permite construir un encoder. Podemos meterle cualquier código que se nos ocurra, o sea, cualquier secuencia, la va a trasladar a su equivalente y va a proporcionarnos algo completamente distinto. Nada más un poquito más amplio el número. Ya no son bytes, ya son pues shorts o Win16. ¿Vale? Y pues bueno, la única forma, ya la forma de codificar, o sea, lo que hacemos es aplicar el algoritmo de reversa para regresarlo. Entonces, a partir de aquí, se me ocurrió una metodología para empezar a crear encoders a partir de cualquier algoritmo random. El primero es a través de Test Driven Development, hacemos lo siguiente. Identificamos un algoritmo que tenga pues esta correspondencia biunívoca entre inputs y outputs. Validamos que el algoritmo puede emparejar todos los valores del 0 al 255 con una representación diferente. Diseñamos el encoder que tome como input un byte y devuelva pues el equivalente biunívoco como el output. Diseñamos el decoder que tome ese output y nos regrese el mismo input. Y realizamos los tests para validar que no corrompimos ninguno de los datos en el proceso. ¿Vale? Siguiente algoritmo, la rutina de Kaprekkar. Este caballero de aquí, Dattatreya Kaprekkar, un indio, desafortunadamente también ya murió. Él se consideraba a sí mismo un matemático recreativo. Él aplicaba matemáticas pues por cuestión de mera diversión y hacía todos los algoritmos que desarrollaba eran para divertirse. Y encontró una particularidad con este número, el 6174. Entonces, la rutina de Kaprekkar, que es el algoritmo relacionado, se basa en la aplicación recursiva de esos pasos. Primero se ordenan todos los dígitos del input, de mayor a menor, y luego se reordenan de mayor a menor. Se resta después el que queda, pues el número más chico se le resta al número más grande, y esto se repite recursivamente. Igual. Empezamos, por ejemplo, 8321. Reordenamos datos y restamos, y nos da otro número al que le aplicamos la misma idea. Reordenamos los datos de menor a mayor y de mayor a menor, los restamos, y así sucesivamente hasta que eventualmente nos cae en 6174. Que si le aplicamos nuevamente la misma fórmula, se queda atorado aquí. Entonces, tenemos otro bucle igual. Entonces, todos los números que representamos con 4 dígitos mayores a 0 y cuyos dígitos no sean todos iguales, porque si son todos iguales, pues los restamos uno contra otro y siempre nos va a dar 0. Entonces, pues va a terminar siempre en 6174. Entonces, si también nos podemos a contar las iteraciones, podemos emparejarlo con otro equivalente. Entonces, si me llega a dar los valores del 0 al 255, pues ya lo hicimos. Entonces, hacemos todos los tests. Ahora sí que todos los bloquecitos, ¿no? Primero, ordenar los datos de mayor a menor y de menor a mayor. Convertidor de caracteres a números para poder ordenar los dígitos. Y pues bueno, hacer el chequeo con el algoritmo a ver si funciona. Y desafortunadamente, pues no me dio. Quedó en 7 pasos como el máximo. Entonces aquí ya podríamos decir, ya valió. Pero no necesariamente. Porque si tenemos todos los valores que están del 0 al 7, podemos condensar esto en notación octal. Entonces, por el momento el experimento sigue a salvo. Estos números que tenemos aquí son todos los números a los que les toma exactamente un paso, o sea, una sola iteración, obtener el 6174. Entonces, algo que podemos ver aquí es que ya se rompen las reglas que les comenté. O sea, ni produce los números del 0 al 255 y tampoco pues, produce un solo input para un solo output. Pero resulta que todos estos números sí se pueden emparejar exclusivamente con el número 1 al aplicar ese algoritmo. Entonces ya no tenemos una correspondencia biunívoca, es una correspondencia unívoca. O sea, de múltiples outputs a un solo input. La distribución de los números
resulta que el número que tiene más representaciones posibles es el 2400. Y eso está muy interesante porque si tenemos un payload encodificado así, podemos fabricar variaciones. O sea, cada vez que lo encodificamos y lo hacemos aleatoriamente, podemos tener miles de versiones diferentes del mismo shellcode ofuscado y pues ahí ya tenemos una cuestión de evasión de detecciones estáticas, ¿no? De este lado tenemos todos los lookup tables que salieron de todos los números. Aquí una pequeña ampliación de todos los números que representan al número 2, ¿no? Pero aquí están tal cual todas las listas. Hay una línea delgadita que bueno, no alcanza a salir aquí, que son todos los del 0, luego todos los del 1, los del 2 y así, esos son los del 7. Entonces nos da mucha variabilidad. Pero todavía tenemos el tema de trasladar un byte a octal para que pueda cuadrar con esto. Entonces, tenemos el carácter Z, cuya representación binaria es aquella que está acá. Para poderlo representar en octal, pues ya sabrán que el octal pues, se representa con 3 bits. Tenemos el primer bit que pues, siempre vale 1, el segundo que vale 2 y el tercero que vale 4. Entonces 4 más 2 más 1 nos da 7. Entonces necesitamos 3 bits para representarlo. Partimos el byte en 3 cachitos. Para el último no nos da el bit extra, pero pues no importa. Y pues bueno, lo que hacemos es elegir aleatoriamente uno de los números de los lookup tables que corresponda al número que está representado en cada grupito de 3 bits. Y les ponemos nombre top, middle, base. Con esto podemos construir una estructura de datos que nos traslade el input que sea que tengamos y pues sacamos a un output nuevo ya estructurado de una manera diferente. Entonces, con esto realizado, tenemos un algoritmo que traslada a todos aleatoriamente. Agarras como de, tú vales 7, excelente. Entonces busca random dentro de los de 7 y es el número que va a sacar de output. Y pues ya aquí la cuestión de trasladarlo a octal, ¿va? En el cachito que le corresponde del byte. El decoder es más sencillo, aquí nada más leer el pedacito, aplicarle la rutina de Capricar y contar cuántas veces le toma llegar hasta el punto y va para afuera. Ahora, con los descubrimientos de este nuevo, pues cambios a la metodología. Nuevamente Test Driven Development, hacemos test primero y luego identificamos un algoritmo en el que puede existir una correspondencia biunívoca o unívoca entre los valores de input y output. Luego identificamos la base numérica del número que el tipo de números que nos puede arrojar el algoritmo, ¿no? O sea, en qué base está representado. Y a partir de ahí diseñamos una estructura de datos a la que le podemos llamar una unidad codificada, en la que pues bueno, vamos a poder acomodar todo el resultado del output, ¿vale? Diseñamos el encoder que tome como el input el byte original y como output la unidad codificada y viceversa para el decoder. Y por último, test de integridad para asegurar que todo funcione correctamente. Y pues hasta aquí, vale. Traje una proof of concept para mostrárselas, para generar el payload que vamos a trabajar. Con Metasploit Framework generamos un payload de message box que dice hola GDL y pues bueno, ahí está toda la secuencia de bytes. Déjenme ponerla acá. Va. Entonces, este de aquí es el encoder, que pues bueno, como pueden ver tiene ahí todo el montón de números en los lookup tables y ya realmente pues la parte para generar el código pues es muy sencilla. Esto lo ejecutamos y pues ahí nos genera ya el output. Este de aquí lo podemos copiar, pegar. No está proyectando. Oh, no puede ser. ¿6:30? Entonces más rápido. Va, acá va. Sí, no. Ok, entonces si no se puede ver, déjenme cambiarle al modo del... Ahí está. Vale. Pues bien, entonces ahí están. Lookup tables. Al final el código que hace la generación. Aquí está el payload que les comentaba generado con Metasploit. Y pues bueno, mandamos a ejecutar. Ok. Aquí este está hecho para trasladarlo directamente en lenguaje C, para pegarlo en un loader posterior. Y pues bueno, abrimos el loader. Y pues bueno, aquí está el código, el shellcode ya ofuscado. Y pues bueno, reserva memoria, la copia con RTL Copy Memory. Tenemos ahí también
la cuestión de reservar, y pues bueno, viene el Virtual Protect para habilitar este permiso de ejecución, y pues lo mandamos a llamar en un hilo nuevo. Entonces a este ya lo mandamos a llamar, y ahí está, funcionando ahí el Hola Hack GDL. Va. Bien. Entonces, para conjetura de Goldbach, ese caballero Christian Goldbach conjeturó, porque también no está demostrado esto todavía, que todo número par superior a 2 se puede representar como la suma de dos números primos. Entonces, aquí tenemos un problema para este encoder porque el algoritmo solamente nos produce números pares y adicionalmente pues es a partir del 4 en adelante. Entonces, ya tenemos ahí algo de rango perdido. Pero esto no nos va a detener, ¿por qué? Porque aun cuando generamos puros números pares y superiores a 2, les podemos asignar un número ordinal. Entonces, el 4 pues es el primero, lo contamos como el 0, y así sucesivamente para todos los posteriores. Incluso aquí con esto podemos tener ya un encoder biunívoco. Aquí también están perfectamente emparejados, ¿no? Entonces, para calcular estos, lo multiplicamos por 2, le sumamos 4 y se resuelve este problema. Ya a partir de aquí, pues bueno, supongamos de nuevo, tenemos el carácter z, le aplicamos la fórmula, multiplicarlo por 2, sumamos 4, nos da un número, este lo partimos en dos partes, o sea, el primer número primo y el segundo primo que sumados me dan este de aquí. Y nuevamente tenemos una estructura de datos que nos permite almacenar. Vale. Entonces, para poder realizar pues generamos una lista de números primos que nos permite sumarlos de modo que queden emparejados, y pues bueno, el número de variaciones que hay para cada uno. Porque resulta que cada número par tiene una cantidad de variaciones de números primos que los pueden sumar. Y eso también nos da una importante diferenciación en cuanto a la cantidad de payloads diferentes que podemos producir con un mismo input. Entonces, por ejemplo, el número 1 que está ahí, pues es el número 2, perdón, es el número 4, solamente se puede hacer con 2 más 2. El segundo sería el número 6, solo se puede hacer con 3 más 3. Pero ya el tercero, que tiene dos versiones, por ejemplo, que es el número 8, se puede representar como 5 más 3 o como 3 más 5. Entonces ahí ya tenemos un cambio con los inputs que nos pueden dar el mismo, ¿no? Entonces, el encoder, pues básicamente es que lo calcule a fuerza bruta todos los números que pueden representarlo y que elija aleatoriamente dentro de con la lista de variaciones a cuál va a corresponder. Y el decoder, pues igualito, lo traslada nada más sumando el número primo, los números primos que lo conforman, y listo, recuperamos el byte original. Para Bubble Sort ya las cosas quedan más sencillas. Ese caballero Edward Harry Friend fue el que desarrolló Bubble Sort en un paper hace como en los años 80. Entonces, por si alguna vez se preguntaron quién hizo el algoritmo que todos conocemos para aprender a programar, pues fue este señor. Parece todavía más sencillo hacer un encoder, porque todos los algoritmos de ordenamiento de datos tienen la misma característica. Le metemos un input y nos lo va a dar organizado, de menor a mayor. Entonces, si le ponemos, por ejemplo, la H vale 72 en ASCII, la A vale 65, sería el más chiquito, ¿no? Entonces, si los ordenamos por valor, nos traería, como en el caso de acá, que nos da, pues, halo. Y si después los ordenamos a partir de la manera en la que estaban organizados originalmente, les ponemos un valor que es el ordinal, que van emparejados, podemos recuperar el output original. Entonces, para codificar, le asignamos este ordinal desde el principio, los organizamos con el bubble sort y pues nos quedarían así. Entonces, para codificar va con el valor ASCII o con el valor del byte, y para decodificar pues con el ordinal que les pusimos ya para emparejamiento como recuperación, ¿no? Entonces, como todos los algoritmos de ordenamiento de datos son iguales, podemos utilizar quicksort o merge sort o insert sort, el que se les ocurre, y al final va a funcionar exactamente la misma idea, ¿no? Y pues bueno, con esta estructura de datos se puede resolver. Entonces tomamos el valor del byte original y pues bueno, su posición en el string original, los organizamos y queda listo, ¿no? Entonces, encoder ordena a partir del byte original, decoder ordena a partir del posicionamiento en el string y se recupera, ¿no? Entonces, proof of concepts. Si les interesó este asunto, les dejo aquí el repositorio de GitHub para que experimenten con el código, para que jueguen con él, para que experimenten y se diviertan con él, ¿no? Va, que va. Entonces, de todo esto, ¿tienen alguna pregunta? Es muy enredoso, entonces, si se perdió en algún lado, no se preocupen. ¿Dudas de algo? Si tienen dudas, levanten la mano y ya les paso el micrófono. Allá atrás hay alguien.
Buenas tardes. Buenas. Em, em, ¿En qué parte de en qué aspecto esto se puede aplicar esto es eh, ¿cómo entender la pregunta? ¿Cómo, los RFID digamos, se puede utilizar en la industria, me refiero. ¿En qué aspecto se puede utilizar? Se puede utilizar. Supongamos que queremos trasladar, tenemos un stager y queremos trasladar un payload al stager, pero al momento de que lo estamos trasladando por red no queremos que parezca que es código ejecutable. Entonces le podemos aplicar esto y con eso ya quedaría más difícil de identificar. O también queremos hacer evasión de, por ejemplo, de firmas estáticas, por ejemplo por hashes. Entonces podemos generar un ejecutable diferente todas las veces con esto. Entonces nada más sería decirle, genérame aleatoriamente a partir de uno de los algoritmos y produciría siempre un output distinto y podría ser perfectamente recuperable y ejecutable a partir de eso. O sea, es para que cambie este es como los sistemas de las cajas fuertes. Se podría decir. O sea, siempre tendría una combinación distinta. Sí. Como si fuera como si fuera en escalas de número pi, por ejemplo. No sé cómo sería con escalas de número pi. O sea, me refiero a que cambia de numeración cada segundo. Vamos, como dígitos de pi como un número irracional. Como número, más o menos. Por ejemplo, no toqué números irracionales en esta ocasión, porque para eso necesitamos, por ejemplo, datos codificados con el estándar IEEE 754, que es el estándar de floats por default, ¿no? que se utilizan actualmente. Y tiene un formato muy extraño. Si quisiera, por ejemplo, utilizar todos los bits de un float normal, tendría que producir de repente nota numbers, o sea, números inválidos, divisiones entre cero, cosas parecidas, para poder rellenar con puros unos ciertas secciones de la memoria. Entonces no sería tan práctico, salvo que hagamos redondeos. O sea, si utilizamos redondeos sí funcionaría, por ejemplo. Comprendo. Okay. Es todo de mi parte, gracias. ¿Hay otra persona acá? Hola. Mi duda, digo, ahorita que lo platicabas, digo, en el escenario que dices donde para, igual, la parte del stager, y tratando de hacer un bypass a lo mejor de análisis estático, ¿no? ¿Cómo, o bueno, en este tipo de escenarios sí te sirve como para bypassear, por ejemplo, si una empresa o algo tiene como software tipo EDR? Porque según yo, digo, a lo que tengo entendido, entre más ofuscado, pues para el EDR va a ser, pues, es más probable que sea malicioso, ¿no? Malicioso. En estos casos, ¿sirve o qué otro tipo de técnicas, por ejemplo, no digo, o si conoces, para bypassear como EDRs, ¿no? Tiene que ir acompañado de otro tipo de técnicas. Ok. Ese es solamente para oscurecer un poquito el código antes de realizar la inyección, por ejemplo, si es que se va a inyectar. Para EDR habría que hacer más cosas, habría que firmar el ejecutable, por ejemplo. O habría que hacer un oscurecimiento de las APIs que utilizamos para mandar a llamar al código. Porque si dejamos las APIs expuestas, pues el EDR las va a ver, va a flaggear y vámonos. O sea, ya no pudiste hacer mucho. Entonces, sí tienes que proteger el código que está alrededor, como de wrapping, alrededor del shellcode, para poder ejecutarlo sin que se vea. Okay. Pero sí, solito no, es nada más para trasladar una representación diferente y poder generar una variabilidad. Entonces, con esto ya no tendrías el mismo hash para la misma muestra. Ok, ya, por hash, ¿verdad? Esta es evasión de hashes. Perfecto, gracias. Vale. Va. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Vale. Bueno, pues muchas gracias por esta plática. Y bueno, a partir de ahora ya no van a ver, bueno, no a partir de ahora, sino el siguiente año, pero por hoy ya acabaron las pláticas y pues para la clausura vamos a pasar aquí al lado del jardín y donde están los restaurantitos. Y bueno, muchas gracias por venir. Igual si se quieren pasar rapidito por la tienda, se los agradeceríamos mucho. Muchas gracias.